Análisis matemático, la pregunta del millón, ¿qué es análisis matemático? Muchas veces nos enseñan en la escuela o en la facultad a, a aplicar el análisis matemático desde definiciones que resulta muy difícil poder encontrarle un significado, una aplicación. Hace mucho tiempo podía resultar más complicado, hoy se hace mucho más fácil. La tecnología avanzó tanto que de alguna manera uno puede decir, hay todas las aplicaciones están utilizando análisis matemático. Todas las carreras que uno quiera realizar, profesionales, aplican análisis matemático. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el porqué de todo esto? Porque en la matemática, cuando nosotros aprendemos matemática durante la primaria y la secundaria, es una cuestión discreta, es una cuestión donde uno dice 1 más 1 es 2 y así después aprendemos a multiplicar, a dividir y buscamos las distintas operaciones, las distintas expresiones que uno pueda operar matemáticamente. Pero hay una cuestión donde en la naturaleza la situación no es algo que se establece y queda constante. Por lo general, en la naturaleza todo cambia, todo es cambio. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos creciendo y vamos modificando nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar. Estamos en un constante cambio. Ese cambio se produce en todos los sentidos, en nosotros mismos, pero en todo lo que nos rodea. La naturaleza está en constante cambio. Cada vez que nosotros hemos estudiado física, por decir una materia, notamos que las cosas tienen una continuidad en el tiempo. Esa continuidad hace que de alguna forma no hay un corte y uno dice hasta acá se llegó y este es el resultado, sino que siempre se producen continuaciones. Esa palabra de cambio es la que realmente define al análisis matemático. O sea, uno está preguntando, ¿análisis matemático es una parte de la matemática que va a estudiar algo nuevo? En realidad es la aplicación de lo que vimos en los años anteriores, pero buscando cómo poder hacer ese análisis del cambio de las cosas. ¿Por qué cambio? Porque toda cosa se va modificando en el tiempo. Van creciendo las plantas, va cambiando la naturaleza, va cambiando el ser humano en desarrollo, en crecimiento, va evolucionando un sistema, va evolucionando una empresa, va evolucionando una variable que puede ser, por ejemplo, en economía el cambio, van produciéndose cambios en la medicina, en la biología, en, la, en miles de profesiones se producen cambios. Entonces, es muy común llamar al análisis matemático cálculo. Ahora, no es el cálculo que nosotros decimos cómo se suma o cómo se resta. En realidad se llama cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal es para poder analizar estos cambios.
Vamos a definirlo así. Nosotros, si tenemos que ver cómo varía el crecimiento de una planta a lo largo del tiempo, esa planta va sufriendo cambios constantemente. Quizá algunas veces lo podemos ver a simple vista y otras veces no lo podemos ver. Por eso hablamos de infinitesimal, porque tratamos de buscar las cosas más chicas posibles. Y cuando comenzamos a hablar de qué cosa puede ser chica, cuál es la magnitud de eso que es muy chico, nosotros podemos decir, bueno, en un metro de longitud lo podemos dividir en centímetros y tenemos 100 centímetros. Pero a ese centímetro lo podemos dividir en milímetros. Y a ese milímetro lo podemos dividir en partes más chicas. En la medida que nosotros nos vamos arrimando a partes más chicas, ya pasamos a situaciones de micrones, podemos pasar a micrones, nanómetros, picómetros. O sea, ¿qué significa esto? Cuando ya comenzamos a hablar de 10 a la menos 6, estamos en micrones, o sea que es 1.000.000 más chico que 1 milímetro. Si hablamos de nanómetros, estamos hablando de 10 a la menos 9 veces, o sea, 100.000 millones de veces más chicos que algo muy chico, que 1 milímetro. Este picómetro es 10 a la menos 12 metros, o sea, 1.000.000 de millones de 1 milímetro. Entonces uno dice, ¿pero para qué nos sirve todo esto? Porque hoy, volviendo a la tecnología, cada vez que nosotros compramos algo, tratamos de buscar, por ejemplo, un celular donde la cámara esté más pixelada. Quiere decir que una imagen la pueda descomponer en valores muy chiquitos. ¿Para qué? Porque cuanto más pixelado está, uno prácticamente ve una continuidad en la imagen. Entonces, ese sería un ejemplo de lo que comenzamos a definir como cálculo infinitesimal. Poder dividir las cosas en fracciones muy chiquitas, cada vez más chiquitas, para poder analizar en una escala totalmente chica. Cuando nosotros operamos, por ejemplo, valores muy chiquitos, se producen relaciones muy grandes. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en nanotecnología, cuando comenzamos a ver biología, la genética y una serie de ciencias que tienen que ver con lo microscópico, necesitamos entrar en ese mundo y a partir de ese mundo descubrir cosas nuevas. La física, por ejemplo, era la física clásica en su momento, que era la física de Newton, y donde se veían las cosas que nosotros vemos en nuestra escala. Cuando comenzamos a trabajar en una escala más chica, pasamos a la física cuántica. Y en la física cuántica, las situaciones totalmente son distintas. Entonces, comenzar a tener un sistema y dentro de ese sistema poder dividirlo en partes cada vez más chicas, esas partes más chicas son partes infinitesimales de algo que era más grande. Analizar esa parte más chica
en cálculo infinitesimal se llama derivar. O sea, cuando yo derivo es cuando yo pixelo. Cuando yo busco mayor definición en algo, estoy pixelando. Ese píxel, si yo lo puedo hacer cada vez más chiquito, que hoy es una meta dentro de la tecnología, cada vez entrar en situaciones más chicas, es pixelar una imagen. Se puede pixelar un suceso, una evolución o un desarrollo de algo. Y una vez que lo tengo pixelado, puedo de alguna forma tomar todo ese pixelamiento que hice, toda esa división que hice y volverla a sumar. O sea, la vuelvo a armar en un todo. Y esa sumatoria que uno hace, con el símbolo matemático de sumatoria, se llama integrar. Dentro del cálculo, infinitesimal, que es sinónimo de análisis matemático, tenemos el cálculo diferencial, y el cálculo integral. El cálculo diferencial significa derivar. Derivar significa dividir. Cuanto mayor achiquemos, más podemos entrar dentro de un sistema y podemos ver cambios instantáneos, tratar de que uno pueda obtener un suceso tras otro prácticamente como si fuese una película. Y una vez que uno tiene esto dividido, podemos pasar al cálculo integral, que es con este símbolo, que significa sumar todos esos píxeles. Es la sumatoria, es la función inversa. Derivar es la función inversa de la integración y la integración es la función inversa de la derivación. A todo esto, después en la facultad van a venir las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son ecuaciones donde hay derivadas e integrales. Dentro de esto, que es el cálculo infinitesimal, uno, por ejemplo, tiene aplicaciones en la topografía. Supongamos un terreno en la sierra y de ese terreno nosotros que tenemos que calcular el área. Hoy esto se hace muy fácil a través del análisis matemático o del cálculo. ¿Por qué? Porque la tecnología lo que está aplicando es casualmente el cálculo. ¿Y qué hace? Lo que hace es dividir ese terreno en fracciones más chicas. Si cada una de estas fracciones yo lo voy dividiendo en porciones más chicas, puedo llegar a tomar una figura como si fuese un cuadrado, donde yo sé que el área de este cuadrado es lado por lado. Entonces, si yo sé la superficie de esta figura y después, una vez que particioné todo este terreno, que sería derivar, calculo una parte muy chiquita y después hago la operación que es la de sumar, que sería la integral. Y con la integral lo que estoy determinando es el área
de todo ese terreno que antes se utilizaban elementos de medición muy básicos con mucho margen de error. Así como hacemos esto se aplica a una cámara fotográfica, a un smartphone, a un montón de aparatos que se utilizan en la medicina y en un montón de ciencias. O sea, es poder entrar a lugares muy chiquitos, trabajar con cosas sencillas y volver a un sistema muy grande que puede ser a través de la integración. Dentro de lo que es el análisis matemático aparece palabra infinitésimo, que es sinónimo de algo muy chico. Pero estamos hablando del orden que es un diferencial. Cuando hablamos de diferenciales estamos hablando de partecitas muy chicas. Nosotros en matemáticas siempre tenemos un eje de coordenadas, X, y lo trabajábamos en una escala donde poníamos 1, 2. Ahora, cuando nosotros hablamos de diferenciales, es cuando nosotros particionamos en partecitas muy chiquitas, que puede ser un diferencial de X, y que acá, lógicamente habiendo una función, aparece un diferencial de Y. Entonces, ¿qué pasa en esta parte de la función cuando uno comienza a analizar situaciones muy pequeñas? Es el nuevo avance de lo que ustedes van a comenzar a ver en lo que es matemática. Poder trabajar en proporciones muy chiquitas y dentro de ese campo tan chico poder ir desde lo más chico a lo más grande. Entonces, la posibilidad de análisis matemático en cualquier disciplina es prácticamente alcanzable para poder estudiarla.